Les presentamos a Eugenio de Paz Álvarez, un berciano nacido en 1921 y que, cerca de los 100 años, es testigo único del siglo XX en el Bierzo, de la extracción de minerales, de los tiempos de la guerra, de la España predemocrática y democrática. Su vida siempre ligada al mundo de la empresa. Además fue constructor, entre otros, del emblemático del Temple, un libro abierto de la historia del Bierzo y de nuestro país. Gracias, Eugenio de Paz, por recibirnos y dejarnos que contemos la historia de su vida. Muchas gracias. Usted nació en la España rural, la España de los pueblos, en Noceda del Bierzo. Cuéntanos un poco cómo era aquel momento. Sí, nací el 6 del 7 del 21. En 1921. Sí. Y lo hizo en una familia muy numerosa, ¿no? Sí, de 14 hermanos. 14 hermanos en casa. En casa, sí. ¿Cómo era la vida? Y había 2 o 3 criados siempre. Y en Noceda del Bierzo, en un pueblo pequeñito del Bierzo. Sí, sí. ¿Cómo era la vida cuando era niño? ¿Qué recuerdos tiene de cuando era niño? Bueno, pues ir a la escuela diariamente. Ir a la escuela, ¿no? Sí. ¿Había mucha población, poca? ¿Había...? Sí, pues sí, había mucha, sí. ¿Había pobreza en el entorno? ¿La gente cómo vivía? Allí se comía de todo, había comida suficiente, porque era un pueblo con mucha riqueza. Había la sierra de Gistedo, producía mucho, y había unas 150 yeguas. Nosotros en casa había 7 u 8 yeguas, siempre, que estaban durante todo el verano en la sierra de Gistedo. Las subían en el mes de marzo, de abril, y estaban hasta septiembre y octubre. Y ya bajaban ellas, ya sabían cuándo tenían que bajar. ¿Y cómo se organizaba una casa con 14 hermanos? Pues bien, allí todo el mundo obedecíamos y trabajábamos y no había discordias, y todos nos llevábamos muy bien unos con otros. Estuvo allí casi hasta los 30 años en Noceda, casi, hasta los 30 casi. Sí, sí. Ustedes en la familia se dedicaban, por ejemplo, al mundo de la leche, al mundo de la panadería. ¿Cómo era el trabajo en aquellos tiempos, en una familia numerosa como la suya? Pues nos dedicábamos a todo. El negocio de la leche era el principal, y después la ganadería, había de todo. ¿Y cómo era el negocio de la leche? ¿Vendían por los pueblos? ¿Cómo era? No, nosotros desnatábamos allí unos 1.300 litros diarios de leche para hacer mantequilla, que la mandábamos a León cada 2 o 3 días. Cuando más. Y además también tenían panadería. Teníamos panadería, sí. Y había un panadero en casa, y después ya cogí yo el mando, y luego tu hermano, y así. Casi tenía 30 años cuando dejó Noceda, y por el camino de ese tiempo, por ejemplo, se vivió la Guerra Civil Española. ¿Cómo lo vivían las gentes del pueblo? ¿Qué pasó? ¿Había bombardeos? ¿Había problemas? ¿Qué recuerda de aquel entonces? Sí, en el 36, sí. ¿Cómo lo vivieron en aquel tiempo? Mal. Cuénteme cómo fue el día que se enteraron, cómo fue aquello. Bueno, nos enteramos porque nos veníamos enterando poco a poco. Y había insultos y había eso. Un momento triste. Sí, sí, sí. ¿Y usted libró de ir a la guerra? ¿Libró? Sí, sí, sí. ¿Cómo libró? ¿Por qué? Pues porque la quinta mía no llegó a movilizarse. No llegó a movilizarse nada más que un mes o así, 2 meses, porque era del 41. ¿Y hermanos suyos tuvieron que ir a la guerra? Sí, sí. ¿Cuántos tuvieron que ir? Pues tuvieron que ir 4. 4 hermanos fueron a la guerra. Sí. ¿Y volvieron? Sí, volvieron todos. ¿Tuvieron suerte? Sí, tuvieron suerte. ¿Ustedes seguían con el negocio igualmente? Sí, seguíamos igual, sí. Seguíamos lo mismo, pero había muchas discordias. ¿Y por aquel entonces en Noceda conoció el amor de su vida? ¿Fue más tarde? No, fue más tarde. Fue mucho más tarde. Entonces no me dedicaba yo nada más que a trabajar. En el año 1950 es cuando usted marchó de allí, ¿no? Marchó de Noceda. Sí. ¿Dónde se fue en el año 1950? ¿Dónde marchó? A Villafranca. A Villafranca del Bierzo. Sí. Porque usted comenzó a trabajar en la Peña del Seo. En la Peña del Seo. Llegó la mitad del siglo, los años 50, y fue usted de responsable
a la Peña del Seo. Vaya tiempos aquellos, cómo nació aquella industria, cómo comenzó y cómo se desarrolló, ¿qué nos puede contar? ¿Qué era la Peña del Seo para quien no lo conoce? ¿Qué era? Una mina de Wolfram. Una mina de Wolfram. Sí. Con muchos trabajadores, ¿cómo era allí aquello? En la mina no muchos, pero empezó de una manera llenándose en poco tiempo de aventureros, que costó trabajo echarlos de allí. Aventureros. Aventureros, sí. Iban por su cuenta y empezaron, y hubo varias muertes porque la Peña del Seo es muy peligroso. Peligrosa, y empezaban a disparar y se mataban. Hubo varias muertes que se mataban ellos unos a otros, y había brigadas que se dedicaban nada más que a ver dónde había un poco el filón y ir allí y se mataban unos a otros para poder, hasta que ya se normalizó todo. Ya se normalizó, que yo cuando fui allí ya se organizó porque creamos 6 guardajurados con carabina y los jefes, yo por ejemplo, y el facultativo que llevaba el interior de la mina, y yo que llevaba todo el exterior, pues yo tenía mi pistola autorizada y que la llevaba siempre en el sobaquero, conmigo. 18 años estuvo allí. Claro. ¿Cuánto tiempo? Estuve hasta el 66. 66, 16 años. Claro. Vida dura, estar allí. ¿Usted era allí el jefe, el responsable? Sí, yo era del exterior el jefe. ¿Los tenía todos al hilo allí, a cumplir? Sí, a cumplir, sí, porque había una relación con el dueño, con don Paco González, porque yo tenía un primo carnal casado con una hermana de la mujer de él, en Béjar. ¿Usted el Wolfram lo vendían a los americanos? ¿A quién lo vendían? Todo el que se explotó en los años, todo el que yo estuve allí, fue vendido a los americanos, con un contrato que además nos dieron una subvención en aquella fecha de $230.000 a devolver en mineral, a 265 pesetas el kilo. O sea que usted pasó muchos años de la vida, casi todos, hablando de sacar de las entrañas las cosas de la tierra. De la tierra, claro, sí. Se empezó con la agricultura, pero usted iba más al mineral, ¿no? Sí, yo el mineral, sí. Y después tuvo un episodio que también marchó a Vivaldi. También estuvo en Vivaldi usted de responsable. En Vivaldi, sí. Estuve de jefe de transportes todo el exterior. Llevaba yo. ¿Qué extraían allí, para quien no lo sabe? ¿Qué extraían en Vivaldi? En Vivaldi, hierro. Se mandó todo a Alemania en aquella fecha. Allí en Vivaldi estaba un ingeniero que pertenecía a la Gestapo y no hacían nada más que mandar material para Alemania. Y, por ejemplo, allí trajimos 40 autovolquetes todos alemanes y 7 excavadoras, retroexcavadoras, y todas esas no vinieron como palas, vinieron como maquinaria. Y vinieron unos alemanes a montarnos allí. O sea, de la Gestapo había gente. Sí. Alrededor. Sí, eran. Don Federico Vilque, que era facultativo de minas, él había estado ya en Casallo antes. En Casallo había estado, ¿no? Y pertenecía a la Gestapo. Y Honemann, que era ingeniero, también pertenecía a la Gestapo. ¿Causaban impresión los alemanes? ¿Causaban impresión los alemanes? No, para nosotros nada. Estábamos bien. También estuvo en Mieres, ¿no? Con un lavadero, ¿no? Sí. Cambió de sitio, se fue a Asturias. Sí, fui a Asturias porque don Pedro Barrios de Ponferrada era socio de Alsa, de don José Cosme Adelaida, que eran de Alsa, que no era Alsa, no existía, porque Alsa era autobuses de Luarca, porque antes habían sido de Cangas de Narcea a Villablino, y primero transportaron personal en caballerías. Antes de funcionar el ferrocarril de La Coruña,
pues no había comunicación de toda esa zona de Asturias con el ferrocarril y transportaban de Cangas de Narcea a Villablino y de Villablino a Ponferrada en carros, en caballerías. Usted vio todo el nacimiento de la MSP, todo lo que cambió el Bierzo. Todo, sí, sí. ¿Y qué cambio hubo de cómo era antes a después? ¿Cómo cambió? ¿Cómo lo recuerda ahora? Hombre, muy porque yo desciendo de Matarrosa del Sil. En Matarrosa, pues, se construyeron después 3 teleféricos a Favero, porque se exportó en Favero, y en Favero, pues, primero se transportaron camiones, pero después en unas líneas al ferrocarril, en cuanto empezó a funcionar el ferrocarril del año 1990. Tenemos mucho que preguntarle, pero también paramos en cuándo encontró usted el amor en la vida. ¿Qué años tenía? ¿Dónde la encontró? ¿Cómo la vio la primera vez? Pues no recuerdo, eso fue en Noceda, con una chica que era prima, además de la familia. ¿Ese fue el amor de su vida? ¿Se casó? Sí. ¿Usted se casó? ¿Cómo se llama su esposa? Salomé de Paz, de Paz Arias. ¿Y tuvo descendientes usted? Una hija que vive ahora, está en la India con otra chica haciendo vida, está en el sur de la India, en Pondicherry, en Madrás, que no quiere venir para casa porque dice que está encantada de la vida allí. Usted además había hecho un curso técnico por correspondencia. Por correspondencia, ¿Y sí. cómo era hacer un curso de técnico por correspondencia de aquella? Pues me mandaban unas hojas todos los meses y yo tenía que contestarlas y me dieron sobresalientes por lo bien que las contestaba. ¿Que estudiaba de noche cuando podía? Sí, en la Peña del Seo precisamente. Y había un chico, Jesús González Vega, que había venido de la Minero para la Peña del Seo y estaba estudiando para hacerse facultativo. Y por las noches íbamos a clase, él y yo. Se nos daba, y él de matemáticas estaba más preparado que yo y me enseñó muchas matemáticas allí. Bueno, ese curso después le ayudaría mucho porque usted tuvo que hacer este hotel donde estamos, el Temple, ¿no? Claro, y hice en Peñalseo 40 viviendas. 40 viviendas en la Peña del Seo. Que fueron Colominas a construirlas y recuerdo que se le dieron a Colominas para que la sacara adelante y le dábamos además las piedras nosotros y le dábamos la arena y le ayudábamos mucho. Y yo le traje en aquella fecha un día desde León, que me dio don Paco González, 250.000 euros. ¿De aquella? De aquella. Y los traje en el G, y tenía un G que había traído de Estados Unidos, y los traje desde León a Ponferrada, a Villafranca, para entregarlos en la cuenta corriente de Construcciones Colominas. Vamos a finales de los años 60, cuando usted tuvo que construir este hotel. ¿Cómo fue? ¿Fue muy rápido? ¿Fue lento? ¿Fue duro? ¿Cómo fue construir el Hotel Temple? Aquí ya vine desde Mieres, porque después yo en Mieres estuve unos años, pero luego Pedro Barrios pues me dijo que había que venir para Ponferrada, que había mucho que hacer aquí. Y ella tenía estos terrenos comprados. Y entonces vine para hacer el hotel. Un hotel extraño, antisísmico. ¿Cómo es este hotel? Usted que lo conoce bien. Pues se montó con aire acondicionado y con todo. Y con primero calderas de carbón, pero después Eléctrico. No, de fuel oil. De fuel oil. Sí, teníamos depósito, porque después si hicimos la estación de la gasolina que existe hoy día ahí, la hicimos en aquella fecha. ¿Pero cómo es este hotel? ¿Es de metal? ¿Cómo es este hotel? Es todo metálico. Es todo metálico y después se hizo de piedra. Pero que es una construcción singular, que los japoneses vinieron a verla, creo. ¿Quién? Los japoneses vinieron a verla, ¿no? Se interesaron por cómo estaba construido. Sí. ¿Por qué se interesaron? Pues por la construcción el hierro no se veía para nada, porque nosotros revestimos todo de piedra.
Y usted también consiguió que el arquitecto cambiara parte de la obra para hacer balcones, ¿no? Cuéntenos eso. Sí, la cambiamos por completo. No se ofreció el arquitecto después, no se le pagó nada porque hizo las cosas, no hizo las cosas como las tenía que hacer, y al final Pedro Barrios le reclamó dinero porque no haber hecho un comodar arriba y hacer otras cosas más que nos hicieron. Y, por ejemplo, el agua aquí la llevamos a 1 kilómetro de distancia por una tubería de 50 centímetros que sale de aquí del sótano y va a Flores del Sil a una pendiente y con un... Y en agosto del 68 se inauguró con Fraga presente. ¿Cómo recuerda usted ese día? Muy bien. ¿Qué recuerda de ese día? ¿Qué podría decirnos? Pues nada, que yo fui a comer, que aquí estaba muy lleno, y fui con otros 4 o 5 y fuimos a comer a Villafranca. Y después vino para aquí a la inauguración. No, eso fue... Después. Pues por la tarde. ¿Qué dijo Fraga? ¿Qué decía del hotel? Bueno, ahí en las memorias, si las lee, pues ahí viene que... Usted le saludó, ¿no? Le saludó aquel día. Sí, ya la había saludado antes. Antes, ¿no? Ya lo conocía yo. ¿Y le gustó el hotel a él? ¿Eh? ¿Le gustó el hotel a Fraga? Sí, mucho. ¿Qué dijo? ¿Qué recuerda que dijo? Hombre, que era una obra muy interesante y que no traía separación, que lo que traía era unión, que era un hotel que lo necesitaba Ponferrada. Y usted, en su orgullo, decir que construyó el Hotel Temple, ¿qué significa en su orgullo? Bueno, pues nada, para mí normal. Pero claro, es un edificio emblemático de todo el Bierzo, el Hotel Temple de Ponferrada. Sí, ¿no? Y todo el Bierzo y toda la provincia y mucho más, sí. Sí, porque hay que ver, todo lo que tenemos aquí, todo ya era construido aquí, porque abajo montamos una carpintería y teníamos un carpintero que era de aquí, Senén Reboleda, que había estado en Madrid de chaval, y todas estas banquetas y las arcas que hay por el pasillo y todo eso fueron de muebles que comprábamos en los pueblos y aquí los reconstruíamos. Ustedes también tuvo un cine en San Miguel. San Miguel de las Dueñas. ¿Y cómo le dio por hacer un cine? Pues porque veía que la gente se escapaba a Ponferrada y entonces hubo allí un señor que vivía en San Miguel, que era del pueblo de Bárcena, y como el pueblo de Bárcena había desaparecido, pues le habían dado unos dineros y entonces estaba a órdenes mías allí y tenía un terreno y un día me lo ofreció. Si quería hacer el cine, que entraba el socio conmigo, digo, bueno, y entró con un hijo que era un chaval en aquella fecha, que lo tenía yo de encargado en el transporte. Usted nunca se ha llegado a jubilar, siempre está activo, siempre quiere hacer cosas. Siempre estuve haciendo cosas. ¿Por qué? Pues porque soy así. ¿Le gusta hacer cosas? Claro. ¿Le gusta ser útil? Claro. ¿Actualmente hace alguna cosa o ya no hace nada? No, ya nada. Sí. Con 99 años que tiene. Pues nada, atender a casa y me quedo viudo hace 2 años. Sufrí mucho, 4 años con mi mujer en los hospitales. ¿Qué puede decir usted de cómo era la España en la que nació y la España en la que está ahora? Hombre, completamente distinta. En Noceda, el pueblo era todo de la hacienda de San Isidro, que se llamaba. Había ganadería y había agua y había ríos y estaba la minería que empezó a funcionar. ¿Lo cambió todo la minería? Sí, todo sale de la minería, sí. Todo lo cambió. Todo lo cambió, completo, sí. Eugenio, una España sin carbón
¿qué hacemos con ella? Usted que vivió tanto del carbón y dio tanta riqueza. Pues hay que ir a nuevas tecnologías, hay que sacar la energía del sol y del viento. Es la solución que tenemos. ¿Y los pueblos que fueron mineros, qué puede ser de ellos? Pues nada, a trabajar y saberse. ¿Perderán mucha población, cree usted? ¿Tendrán futuro? Sí. ¿Tienen futuro los pueblos? Sí, tienen futuro. Si ahora no queda que haya muchos mineros, pues siguen viviendo muy bien. Y trabajan en sus fincas y recogen comida suficiente. Y tienen que vivir, no tienen más remedio. Don Eugenio, no cualquiera llega a los 99, casi a los 100 años de edad, un siglo, que ya es una vida de absoluto éxito llegar a esa edad. ¿Qué mensaje le damos a las nuevas generaciones desde la experiencia de una persona que tuvo que nacer en una España rural, que atravesó guerras, que atravesó el desarrollo de la minería, que tuvo que trabajar duro desde por la mañana? ¿Qué le puede decir uno a las generaciones que tienen que recorrer aún la vida y que no conocen casi nada de ella? ¿Y qué mensaje se le puede dar con 99 años a la juventud de ahora? Con la sabiduría de tener 99 años, ¿qué le puede decir a la juventud? Pues que se preparen y que no tengan envidias unos a otros y que se ayuden. ¿La envidia es mala? Mala, sí. ¿Qué mal causa la envidia? Hombre, pues causa malestar para unos y para otros. O sea que usted es optimista para el Bierzo en el futuro. Sí. Hay mucho pesimista que dice que ya se acabó todo. No, ¿qué va? ¿Qué le diría usted a los pesimistas del Bierzo? Pues que sigan adelante, que trabajen. Todo es trabajar. Todo, claro. ¿No tanto reclamar y más trabajar? Claro, naturalmente, sí. Así es como salió usted adelante en la vida. Sí, naturalmente. ¿Cuál es el secreto de la vida? ¿Cuál sería? ¿Cuál diría usted que es el secreto de una vida feliz? Trabajar con alegría y con compañerismo y llevarse bien. En mi pueblo, en tiempo de verano, las matanzas y en las eras se cantaba mucho. Se iba a las eras y estaban bajando, pero después cantaban y eso es. Y hoy por hoy no ve eso. Y hoy no se ve eso. Y entonces se veía. El mundo ha ido mejor por fuera, pero a peor por dentro. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias. No hay de qué. Dispuesto siempre.